Los demonios de Berlín, Ignacio del Valle, editorial Alfaguara. Eso es el libro en sí, un niño, una niña pequeña con su mochila, una ciudad derruida, una ciudad destruida, y un hombre nacido en Oviedo, recriado en Madrid, aguantando la calor de Sevilla, pero bien acostumbrado de la que también hace en Madrid en estos días, con lo cual tampoco lo está sufriendo en exceso, y el final de una trilogía que nos lleva del año 39 al 45, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y en estos demonios de Berlín, en el final del poder nazi, del poder de Hitler, ¿no, Ignacio? Más o menos, por hacer un resumen rápido. Sí, el final del Tercer Reich. La trilogía comienza con El arte de matar dragones, que bueno, pues se basó en el traslado del Museo del Prado, al final de durante toda la Guerra Civil. Y bueno, en esa novela pues se pierde un tríptico y Arturo Andrade, que nace en esa novela, pues es el encargado de encontrarlo, y bueno, pues hacemos un corte vertical a la historia de la época. Continúa con El tiempo de los emperadores extraños, que es Arturo Andrade también en la División Azul en Rusia, pasando un frío de unos 40 grados bajo cero, que no estaría mal ahora. Y finaliza con Los demonios de Berlín, que es el broche a la trilogía de los últimos 15 días de abril, del asedio y la toma de la capital del Reich por el ejército soviético. Y bueno, pues es un círculo, ¿no?, que he cerrado hace poco, y bueno, ahora estamos haciendo que el público lo conozca. Comienza el libro, llevo el primer capítulo leído, más o menos un poquito más, con una maqueta inmensa de esa megalópolis que Hitler quería convertir su reino, el reino de Berlín, ¿no? Sería Germania. Todo es fascinante, todo lo que sucedió en general, todo el ascenso y caída del nacionalsocialismo, y en especial esos últimos 15 días del Tercer Reich, en el que se suceden pues escenas absolutamente de ópera, medio dramáticas, juntado con el humor, con la tragedia, con el desastre más absoluto, pues es una época de conflicto que para un escritor es fascinante a la hora de abordar, ¿no? Tenemos esa Germania que Hitler quería hacer, él quería derribar Berlín entero. De eso ya se ocuparon los soviéticos y los aliados, pero él también hubiera querido, si hubiera ganado la guerra, hubiera querido demoler la ciudad para construir sobre ella la inmensa Germania, ¿no?, que sería el símbolo de una época casi. Y la novela empieza ahí, en la maqueta, que hay una sala de maquetas en la nueva Cancillería del Reich, y encuentra a Ivar von Kleist, que es un científico del programa atómico nazi, que existió realmente, se llamó Círculo de Uranio. Y bueno, pues en sus bolsillos se encuentra un misterioso diagrama. Al mismo tiempo los aliados lanzan una operación de comando sobre la ciudad, que fue real también, se llamó Alsos en su momento, con soldados pues que tenían la misión de contactar o liquidar a todo aquel que estuvieran en relación a dicho programa atómico. Por cierto, que la operación la dirigió el padre de Bush, es una curiosidad histórica, que él dirigió el antecedente de lo que ahora es la CIA. Y bueno, pues ahí empieza la partida, una sangrienta partida de ajedrez, y el tablero es Berlín, ¿no? Le decía antes a micrófono cerrado, a pantalla cerrada, a Ignacio del Valle, que hay que ser un poco atrevido en este tiempo de convertir en protagonista de una novela, en este caso de una trilogía, a Arturo Andrade, un hombre de la División Azul, un hombre muy aferrado a sus creencias, y en épocas de memorias históricas es atrevido que nuestro héroe sea precisamente del otro lado de la memoria histórica, ¿no?, o de la otra parte de la memoria histórica, ¿no? Creo que Arturo Andrade, si tiene una virtud, tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud que en algunos momentos a mí me ayuda mucho a escribir sobre la época, que es la ambigüedad. Él no es una pared plana, ¿no? Él es una pared con muchas grietas, y en esa contradicción, esa personalidad tan paradójica que tiene él, gracias a esa personalidad me permite poner la cámara en ángulos distintos de la historia y observar la historia con sus ojos de una manera cuando menos llamativa, ¿no? Entonces diferente. Pero me refiero históricamente, estamos hablando en un programa de historia, sobre historia, equivocado o no equivocado, yo no me voy a meter en eso, pero la División Azul eran una gente que luchaban por una ideología, como digo, equivocada o no equivocada, y se nos ha olvidado, eran
bohemios de su época, ¿no? Ellos, hay que tener en cuenta una cosa, que tanto las brigadas internacionales, digamos la parte izquierda de la película, como la parte derecha, que hubiera sido la División Azul, eran idealistas, eran chavales que tenían una edad media de 20 años, los dos con su ideología y querían cambiar el mundo. Eso se olvida a la gente. Además el falangismo en su época no tenía nada que ver con el falangismo de la División Azul, no tenía que ver nada con el falangismo posterior, es decir, una cosa que Franco absorbió y creó ese monstruoso invento que era la falange de las Homs, que era una especie de conglomerado de ideologías. La falange auténtica le ponía bombas a Franco continuamente, sí, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y bueno, pues todos esos detalles está bien subrayarlos, ¿no? Al margen de ideologías. Ignacio, que es un tipo joven, por lo menos más joven que yo. ¿Cuándo es un tipo joven? Toda la vida. Yo voy a ser joven toda mi vida. Pero hablamos de un tema que evidentemente no vivió, pero que nos apasiona, por lo malo o por lo bueno, por lo distinto, por lo menos, que era esa creación de una ideología, de una raza, esa desfachatez psicológica, como un tipo pequeñito vendía la raza aria cuando él era todo lo contrario a lo que sería la raza aria. ¿Y cómo lo consiguió, Ignacio? ¿Cómo consiguió ese hombre controlar el mundo? Hitler hablamos, lógicamente. Bueno, él dio una cosa que Alemania, una vez perdida la guerra y una vez pasada la transición de la República de Weimar, que fue una época en que la gente no podía comer, en que los billetes de metro costaban 2 millones de marcos de alemanes, y una época de desesperación, él dio a un pueblo algo que necesitaba. Viene la Luftwaffe ahora mismo, ¿eh? Vamos a bombardear ahora. Nos van a laminar aquí. Sí, en una época que dio al pueblo alemán una cosa que ellos necesitaban, que fue orgullo. Orgullo y les dio algo por lo que luchar y les dio un objetivo, y entonces todos sabemos lo que es capaz de hacer un alemán con un poco de organización, ¿no? Entonces 70 millones de alemanes funcionando en la misma dirección, pues consiguieron lo que consiguieron, ponen en jaque al mundo. Y les dio de comer, les dio orgullo, un objetivo y de comer. Entonces a partir de ahí pues pudo desarrollar todo su programa de barbarie, ¿no? que ya estaba, todo esto que hizo él luego cuando ya tuvo el poder, ya estaba especificado punto por punto en el Mein Kampf. Es decir, ya hace años antes ya había escrito lo que él iba a hacer, no es nada nuevo. Lo que pasa es que te tenías que tomar la molestia de leer el Mein Kampf. Y bueno, pues en ese sentido no sé qué más contarte. Decía también que uno de los personajes principales, el protagonista, Arturo del Valle, tú decías que era un tipo dual, un tipo ambiguo, un tipo que anda... Además nos vamos a encontrar, por lo que he leído, por lo que he ido leyendo, que Arturo Andrade ni se rige por ese libro de cabecera de Hitler, ni se rige por las normas del caudillo al que sirve como División Azul, sino se rige, entre otras cosas, por creencias y por el amor, que ya es difícil en un momento de destrucción y de muerte, ¿no? Se mueve una escala de grises en una época de maniqueísmo, de misiones monistas, ¿no? Porque hablamos de una época en que las ideologías eran los totalitarismos, el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, el nacionalcatolicismo en España. Son visiones maniqueas del mundo, monistas, ven el mundo en blanco y negro. Él se mueve en una escala de grises siempre. Y eso es lo que te permite pues, interaccionar con la época y con los personajes que aparecen alrededor y bueno, pues alertar sobre una cosa que es muy peligrosa y que hoy en día lo vemos continuamente. Es decir, un talibán que está en una cueva de Tora Bora ve el mundo en blanco y negro, no ve el mundo en escala de grises. Entonces, estas visiones, estos islamistas que son capaces de entrar en un restaurante de Tel Aviv con bombas, ¿no? Cargados de bombas, pues toda esa locura hunde sus raíces en esa época, en ese tipo de maniqueísmo. Hay una frase, bueno, yo intento alertar de todo esto en la novela, intento utilizar a Arturo Andrade como una especie de mecanismo, de alerta, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que hay una frase que a mí me gusta repetir mucho al respecto, que es Auschwitz es muy cínica, pero es muy real. Auschwitz es solo un récord, y los récords están para romperse. Porque se hayan matado 6 millones de judíos no quiere decir que ahora no lo intenten con 11. El plan original de los alemanes era matar a 11 millones de judíos, se quedaron a la mitad.
es terrible pero real, y no hacemos más que verlo hoy en día. Increíble. Otra cosa importante que se habla en Los demonios de Berlín, de Ignacio del Valle, es, bueno, un código secreto, por decirlo de alguna manera, que se encuentra Arturo Andrade y que lleva a algo que no voy a desvelar, que es algo secreto, algo escondido. El McGuffey, que llama Hitchcock. No sé lo que podía... Para mantener el suspense. Exacto. Bien, pues era algo muy de los nazis también. Ellos se movían mucho en la simbología oculta, en buscar cosas esotéricas, lo que hiciera falta para conquistar el mundo. Y si, bueno, la gente cree que es una broma lo del arca perdida de Indiana Jones, y es muy posible que los nazis buscaran ese arca de la alianza, o buscaran cualquier cosa que les diera poder, ¿no? Sí, hay una, dentro del RSHA, que era la unión de la Gestapo con el Ministerio de Seguridad, era una unión de Gestapo y SS, estaba dirigida por Himmler, ¿no?, en su época. Pues este señor en un momento dado pues abre una sección dentro de ese organismo única y exclusivamente dedicada a la búsqueda de cosas esotéricas. Buscaba la lanza de Longinos, buscaban la arca de la alianza, el grial, buscaban la lanza con la que se mató a Cristo. Entonces, en ese sentido, pues siempre buscaban armas, digamos, mitológicas, ¿no?, para ayudarles en su guerra. Eso fue real. Había personajes que estaban como un cencerro, había muchos que estaban como un cencerro, pero otros más, ¿no? Y en ese sentido es espectacular. Es espectacular la locura que se respiraba dentro del régimen. Y también hay una cosa que es evidente para todo aquel que lea un poco de historia y lea un poco sobre la época y sobre el nacionalsocialismo, la preocupación estética del régimen, la preocupación por vender bien su producto ideológico. Sí, ahí tenemos a Speer con sus demostraciones en Nuremberg y esos desfiles espléndidos, por otra parte, espectaculares desde el punto de vista estético, con esas columnas de luz y bueno, y el mismo uniforme de las SS diseñado por Hugo Boss. Eso no se sabe. Pues Hugo Boss se preocupó fue quien hizo el diseño del uniforme de la Wehrmacht y de las SS. Hablamos de estos uniformes negros, esplendorosos, con esos abrigos de cuero, con esas gorras. Incluso la esvástica, que mucha gente piensa que es un símbolo nazi, ellos lo habían buscado, bueno, de otras razas como la tibetana, por ejemplo. O sea, estamos hablando de muchos años de historia. Es un símbolo de paz, no sé si lo sabes. El esvástica es un símbolo ario, pero un ario hindú. Es decir, y en realidad la esvástica original mira hacia el otro lado y tiene 4 puntitos y lo ves en todos los templos hindúes. Es un símbolo de prosperidad y de paz que los propagandistas nazis en su genialidad malvada pues giraron y le aplicaron el símbolo, el significado que tiene hoy en día, que es el mal. Los demonios de Berlín es el final de una trilogía, con lo cual que vayan corriendo a comprarlo porque van a ver el final de una historia, o van a vivir el final de una historia. Pero me imagino que indistintamente pueden hacerse de los otros dos y leerse indistintamente las 3 historias, ¿no? Sí, las historias son independientes, forman un círculo que cierra con los demonios, pero las historias son absolutamente independientes, se pueden cogerla, de hecho, pueden empezar por cualquiera de las 3 y no va a haber ningún problema, porque inmediatamente establecerán interrelaciones y cerrarán los círculos, lo coja por donde lo coja. En Los demonios de Berlín, ya para ir cerrando, que no quiero que se me olvide uno de los misterios es tecnológico, ¿vale? No voy a decir nada más. Qué pena, ¿verdad?, que una raza tan preparada científicamente, tan capaz tecnológicamente, que tenía los mejores médicos, los mejores científicos, los mejores sabios, lo utilizara para el mal, ¿no? ¿Dónde hubiéramos llegado, Ignacio, si los nazis o esa pléyade de sabios que había alrededor, en vez de utilizarlo para el mal, lo hubieran hecho para el bien? ¿Dónde estaría ahora Alemania, por ejemplo? Seguramente habrían puesto a alguien en la Luna, tenían planes, de hecho. El programa atómico estadounidense, de hecho, lo hicieron científicos alemanes. Y sigue siendo fascinante que en una época en que Alemania era el país más alfabetizado de Europa, sigue siendo fascinante que Alemania, que tenía toda esa tradición cultural absolutamente espléndida de Goethe, de Adorno, de Bach, de Schopenhauer, de repente, en medio de todo ese brillo, aparece el agujero negro del nacionalsocialismo. 14 años que borran toda la historia gloriosa de Alemania se borra por 14 años. Eso para un escritor es conflicto y las novelas son conflicto.
Ignacio del Valle, lo que estoy seguro que esta novela va a ser la de cabecera de mucha gente para las vacaciones de verano, por ejemplo, porque se lo van a pasar muy bien, ¿no? Estamos hablando de historia, pero también estamos hablando de una novela de acción, rápida, divertida, ¿no? Instruir, entretener y emocionar. Eso es lo que hay que buscar con todo. Por lo menos es mi diario, lo que yo uso con mis novelas. Llegar a la profundidad a través del placer y a través de la seducción. Ignacio del Valle, Los demonios de Berlín, editorial Alfaguara. Un honor, un placer conocerle, aprender del mundo de esa Segunda Guerra Mundial desde el otro punto de vista, desde el punto de la División Azul, de los nazis. Es un círculo, ¿no?, que he cerrado hace poco y bueno, ahora estamos haciendo que el público lo conozca. Comienza el libro, llevo el primer capítulo leído, más o menos un poquito más, con una maqueta inmensa de esa megalópolis que Hitler quería convertir su reino, el reino de Berlín, ¿no? Sería Germania. Todo es fascinante, todo lo que sucedió en general, todo el ascenso y caída del nacionalsocialismo. Y Arturo Andrade, que nace en esa novela, pues es el encargado de encontrarlo y bueno, pues hacemos un corte vertical a la historia de la época. Continúa con el tiempo de los emperadores extraños, que es Arturo Andrade también en la División Azul en Rusia, pasando un frío de unos 40 grados bajo cero, que no estaría mal ahora. Y finaliza con Los demonios de Berlín, que es el broche a la trilogía de los últimos 15 días de abril, del asedio y la toma de la capital del Reich por el ejército soviético. Y bueno, pues Los demonios de Berlín, Ignacio del Valle, editorial Alfaguara. Eso es el libro en sí, un niño, una niña pequeña con su mochila, una ciudad derruida, una ciudad destruida, y un hombre nacido en Oviedo, recriado en Madrid, aguantando la calor de Sevilla, pero bien acostumbrado de la que también hace en Madrid en estos días, con lo cual tampoco lo está sufriendo en exceso, y el final de una trilogía que nos lleva del año 39 al 45, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y en estos demonios de Berlín, en el final del poder nazi, del poder de Hitler, ¿no, Ignacio? Más o menos, por hacer un resumen rápido. sí, el final del Tercer Reich. La trilogía comienza con El arte de matar dragones, que bueno, pues se basó en el traslado del Museo del Prado, al final durante toda la Guerra Civil. Y bueno, en esa novela pues se pierde un tríptico, el istmo, y en especial esos últimos 15 días del Tercer Reich, en el que se suceden pues escenas absolutamente de ópera, medio dramáticas, juntado con el humor, con la tragedia, con el desastre más absoluto, pues es una época de conflicto que para un escritor es fascinante a la hora de abordar, ¿no? Tenemos esa Germania que Hitler quería hacer, él quería derribar.